Pues buenos días. Mi nombre es Luis Rada y formo parte del equipo de producto de megafonía y evacuación por voz de Honeywell. Entonces, pues em, sí que durante la siguiente hora no quisiera que solo se tratase de un mensaje comercial. Por tanto, para aquellos que, digamos, queréis abordar el tema de megafonía de evacuación por primera vez, pues vamos a hacer también un poco de repaso a qué es un sistema de megafonía, qué es un sistema de megafonía orientado a evacuación y un poco lo que comenta la normativa. Y luego ya entraremos un poco más en lo que son las soluciones de Honeywell de megafonía y evacuación por voz que comercializa Bydemes. ¿Ok? Eh, durante la sesión, como tenéis el chat, podéis sin problema lanzar preguntas y estaré encantado de contestarlas. Sin más retraso, pues lo primero que me gustaría comentaros es cuáles son las diferencias entre un sistema de evacuación, perdón, de megafonía convencional y un sistema de megafonía, pero orientado a evacuación por voz. ¿Ok? Desde hace ya muchísimos años sí que se ha usado la megafonía en diferentes ámbitos, en centros comerciales, en parques temáticos, en hoteles, en eventos. Eso es lo que se conoce como PA convencional, Public Address, orientado al público, es decir, un sistema de sonido orientado al público. Estos sistemas, pues históricamente se han usado tanto para dar mensajes de información, o para poner música, o la realización de diferentes eventos, incluso en algunos centros comerciales podíamos escuchar algún tipo de publicidad o promoción que tenía ese centro. Pero estos sistemas son sistemas de audio convencionales que no están diseñados desde el punto de vista de la seguridad. El diseño se basa en la audibilidad, es decir, que donde estemos se oiga algo, se escuche el mensaje y, como bien decía, están destinados más al confort del usuario, música ambiente, mensajes informativos o anuncios. Con el tiempo nos damos cuenta de que este tipo de sistemas podemos sacarles una ventaja bastante grande, que es la de intentar salvar vidas. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que un sistema de megafonía se puede convertir en un sistema de evacuación por voz. Y el sistema de evacuación por voz ya está orientado, aparte de poder hacer lo que he mencionado anteriormente en un sistema estándar, también lo que puede hacer es dar instrucciones concretas a las personas que se encuentran dentro del edificio o la instalación o el parque. ¿Ok? Dando instrucciones concretas, disminuimos el tiempo de reacción de las personas, les damos unas guías de lo que deben de hacer en cada tipo de situación, porque no es lo mismo un incendio que un terremoto o un ataque terrorista, y de esa manera la evacuación es mucho más rápida, mucho más concreta, y estos sistemas ya para asegurar que las personas que se encuentran dentro sepan perfectamente lo que hay que hacer, pues ya esos sistemas ya deben cumplir unos requisitos. Sobre todo los requisitos más notables, pues es que van regidos por una normativa, que en este caso es la N54. El diseño del sistema ya se basa en que sea inteligible, es decir, no me vale con que se oiga muy alto, sino que el mensaje tiene que ser inteligible para que las personas puedan entender cuáles son las instrucciones que se le están dando. Los equipos tienen que estar disponibles en todo momento, porque en cualquier momento es susceptible de necesitar una evacuación. Por tanto, van a estar 24 horas encendidos y disponibles para lanzar evacuación en cualquier momento, porque es un sistema de emergencia. Son unos sistemas bastante más robustos y fiables que los de un sistema de audio convencional, y además en algunos casos llevan varios elementos redundados para evitar ese fallo. ¿Ok? Y también la tendencia es cada vez más, y aparte está también recogido los requisitos que debe cumplir, la tendencia es a integrarlo con otros sistemas de seguridad. Se puede integrar, sobre todo se integra con el sistema de detección de incendios. Es decir, una central de incendios puede accionar un sistema de evacuación por voz. Pero también podemos conectarlos con otros sistemas como abrir puertas de emergencia o sistemas de cámara de seguridad o de intrusión.
¿vale? Vamos a dar un repaso con respecto a la normativa de evacuación por voz en España, ¿vale? ¿Qué nos dice la normativa de evacuación por voz en nuestro país? Hemos de tener en cuenta algunos aspectos, sobre todo para saber cuándo estoy obligado a tener un equipo de evacuación por voz y sobre todo un equipo certificado por la norma. ¿Ok? Para empezar, comentar que los equipos de evacuación por voz están regulados dentro del reglamento CPR de productos de la construcción y también en la normativa de detección y alarma de incendios. Dentro de los diferentes equipos que podemos encontrar dentro de una solución de evacuación por voz, existen 3 apartados. Está el apartado N5416, es decir, hay equipos que tienen que cumplir la N5416. Estos seguramente, o sea, van a ser los equipos, digamos, los controladores de ese sistema, los amplificadores y las estaciones de llamada, ¿vale? Por haceros un resumen general. Hay otros equipos que son que deben cumplir la N5424, que se refiere sobre todo a los altavoces de esa instalación, es decir, los transductores por los cuales va a salir esos mensajes de voz para evacuar. Normalmente se diferencian en que llevan cúpula ignífuga o son resistentes al fuego durante mayor tiempo, pueden aguantar otras temperaturas y además los conectores son cerámicos, ¿vale? No son un conector estándar de plástico que podría derretirse con altas temperaturas. Y luego, por último, están otros equipos que deben cumplir la N544, que es lo que se refiere a equipos de suministro de alimentación eléctrica. ¿Ok? ¿Dónde intervienen estos equipos? Estos equipos intervienen en el momento en el que un equipo de evacuación tiene un corte de suministro eléctrico por cualquier incidente, el equipo de evacuación tiene que poder evacuar de manera autónoma con su alimentación independiente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a proveer al equipo de evacuación de unos cargadores, fuentes de alimentación y baterías. Y esos tres dispositivos son los que se recogen dentro de la normativa N544. ¿Cuándo debo aplicar o instalar un sistema de evacuación por voz en un sitio? Pues en uso hospitalario, la normativa me va a decir que en todo caso, ¿vale? Todo lo que sean edificios de uso hospitalario. También en edificios de pública concurrencia, siempre y cuando el aforo o su ocupación pueda exceder de 500 personas y en entornos industriales, pues se recomienda a partir de 10.000 metros cuadrados de superficie dedicada a industrial. ¿Ok? Esto se recoge también en el RIFCI y esto entra en vigor el 12 de diciembre de 2017 con el Real Decreto 513. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo un centro comercial que tiene ya bastantes años, aunque el equipo de megafonía y evacuación no esté certificado o esté obsoleto, no estoy obligado a cambiarlo, ¿vale? No es con carácter retroactivo. Todos los que se hicieron a partir del 12 de diciembre de 2017 ya debían de cumplir esa normativa. ¿En qué casos debo cumplir la normativa en un edificio antiguo pues, o anterior a este Real Decreto? Pues siempre y cuando haga una reforma o siempre y cuando el edificio sea de nueva construcción. Pero sí es cierto que la tendencia es que los clientes o las propiedades, su tendencia es a estar adaptando progresivamente los sistemas antiguos a los actuales con respecto a la norma, ¿vale? Con respecto al cumplimiento de norma. Están renovándose muchísimos centros comerciales, se están renovando muchísimos hospitales, aeropuertos, infraestructuras, etcétera. Antes hemos comentado que los equipos de evacuación por voz ya se diseñan con respecto a unos ciertos requisitos, no como los de megafonía convencional. ¿Qué requisitos son los que debe cumplir un equipo de evacuación por voz una vez que esté instalado? ¿Okay? Una vez que esté instalado, me van a exigir un ratio de inteligibilidad, o lo que se conoce como STI, mínimo de 0,5. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Pues que
hay una escala de inteligibilidad que es para medir la inteligibilidad de un mensaje dentro de un sitio. Y tenemos que conseguir, digamos, unos valores superiores, o sea, mínimos del 0,5. Seguramente habréis experimentado en alguna estación o en algún sitio en el que la acústica no es muy buena, hay una carencia de altavoces o una carencia de criterio de diseño acústico, y a lo mejor han dado un mensaje por megafonía y no habéis entendido con claridad si era vuestro abuelo el que salía o vuestro tren o el metro que se había retrasado. Entonces, esa inteligibilidad en los sistemas de evacuación por voz tenemos que asegurarla. ¿Okay? Eso lo haremos mediante simulación acústica o mediante un diseño predictivo, ¿okay? Mediante la diferente implantación de altavoces sobre el diseño. También debo tener una cobertura casi total de las zonas en las que sea susceptible de que haya gente, ¿ok? O sea, es decir, en un centro comercial, pues obviamente las zonas de tránsito, galerías, parking, todo eso tiene que estar cubierto con equipos de evacuación. Si a lo mejor tengo un cuarto de mantenimiento de ascensores que voy a hacer el mantenimiento 3 veces al año, pues ahí no estaría obligado a tener altavoces, ¿vale? Con cobertura. Pero todo el resto de la instalación sí debe llevar altavoces donde haya susceptibilidad de que se encuentren personas. Y una vez que emito ese mensaje de evacuación por voz, la normativa me dice que tiene que emitirse mínimo a 65 decibelios, pero siempre cumpliendo que supere en 6 decibelios el ruido ambiente. Porque, como habéis comprobado, no es lo mismo un supermercado un lunes por la mañana que un sábado por la mañana. Entonces, o un sábado por la tarde. Entonces, sí que debemos asegurarnos que cuando haya un mensaje de evacuación se emita conforme a un volumen superior al ruido de fondo. Para ello, hay algunos de nuestros sistemas que tienen equipados unos micrófonos que van registrando el ruido de fondo, y en cada momento saben cuál es el ruido de fondo que hay en la estación o en el centro comercial o en donde sea. Y si tienen que evacuar, pueden automáticamente adecuar el volumen a ese ruido de fondo. Hay algunos elementos que, como decía, estarán redundados. Se puede, por ejemplo, redundar el cableado. O sea, el cableado AB simplemente es una redundancia de líneas de altavoces dentro de un mismo sitio, de tal manera que si una línea falla, al menos me aseguro la otra mitad de altavoces funcionando dentro de una instalación. Y bueno, como comentaba antes, los equipos tienen que asegurar el poder evacuar en cualquier momento. Por tanto, los equipos certificados se supervisan entre ellos. Van a supervisar la integridad de las líneas de altavoces, donde estén conectados, si hay fallos en los equipos críticos, si han perdido la conexión con la central de incendio, si han perdido la conexión entre ellos mismos, entre sus amplificadores y sus controladores, o si han perdido la conexión o hay algún fallo en la fuente de alimentación o las baterías que alimentan los equipos. ¿Okay? Por tanto, un elemento muy importante es que los equipos en todo momento se están supervisando constantemente para asegurar la evacuación, y si hay algo que no vaya bien, me van a reportar un fallo. ¿Okay? También los equipos destinados a evacuación van a seguir un protocolo definido. Es decir, van a tener una jerarquía de importancia. Es mucho más importante, por ejemplo, el mensaje que dé un bombero que esté en la instalación, vea lo que está pasando y dé las instrucciones pertinentes para evacuar el sitio. Si no hay bombero, otra cosa muy importante sería en los mensajes de evacuación que estén definidos por defecto, y en último lugar, obviamente, las fuentes menos prioritarias serán la música ambiente o algún servidor que esté lanzando publicidad. Por tanto, hay una jerarquía de importancia a la hora de definir las fuentes de audio que intervienen en la evacuación. También otra cosa que debemos cumplir, y esto es de reciente incorporación, es la normativa, la UNE 23007/32. Todo lo anterior recoge qué debe cumplir un sistema de evacuación por voz, y en esta UNE 23007/32 lo que se recoge es las fases desde que yo detecto que debo tener un sistema de megafonía hasta que se pone en marcha y su posterior mantenimiento. Por tanto, aquí ya entran temas de responsabilidades, las tareas que debe hacer cada uno dentro del diseño,
del proyecto, de puesta en marcha, de las conexiones con el panel de incendio, que también vienen reguladas, las pruebas que deben hacer y los mantenimientos. Y además asegurar, por ejemplo, si voy a ampliar un sistema de evacuación, porque a lo mejor he construido otro edificio de mi hotel o de mi colegio o otra ala del hospital, pues la compatibilidad con el sistema existente. ¿Okay? En este cuadrante pues tenéis un poco las fases que contempla esta 2300732, ¿vale? Desde el concepto, ver necesidades, si necesito un sistema de evacuación por voz, la planificación y el diseño, que cumpla los suministros de energía, que cumpla la potencia necesaria, los valores de STI, la instalación, que ese montaje debe estar de una manera adecuada, el tipo de cableado, etcétera, etcétera, que debe gestionar el instalador, la puesta en marcha, ya sea por instalador o por fabricante, verificación, certificación por la autoridad competente, aceptación de que eso está ok por parte de la propiedad y bueno, pues el usuario pues podrá usarlo de manera para evacuar o si es otro sistema destinado a explotación, pues podrá usarlo un aeropuerto para dar mensajes o una estación o un centro comercial para poner música. ¿Ok? Y pues bueno, pues algún mantenedor que esté capacitado para hacer el mantenimiento de los equipos y verificar periódicamente que está todo ok. ¿Okay? Ya hemos pasado la parte de normativa y bueno, pues ahora todas estas cosas que os he comentado anteriormente, vamos a verlas aplicadas a, digamos, a los equipos, productos que tenemos en Honeywell. Para ello, para los que no tengáis demasiada experiencia con megafonía de evacuación, entiendo que tenéis una cierta inseguridad cuando sale una oportunidad o a la hora de abordar un proyecto. Entonces, esa inseguridad que puede que tengáis o esas dudas porque no seáis demasiado expertos en este tipo de soluciones son las que queremos disiparos. ¿Y cómo podemos disipar esas dudas? Pues bueno, pues para aquellos que no estén muy experimentados, lo primero que podemos hacer es echaros una mano a la hora de abordar un proyecto de evacuación por voz. ¿Ok? No hay problema en prestaros todo ese asesoramiento. Se puede, cuando tengáis un proyecto, podemos asesoraros tanto en la implantación de altavoces dentro del edificio, cuál es el modelo más adecuado por tipología, porque sean de exterior, porque sean de interior, perdón. Una vez que se haga este proyecto, dimensionarlo, hacer la formación pertinente, proveeros de diagramas de bloques, de manuales, de certificados, de fichas técnicas y en casos ya muy extremos en los que se necesite una justificación más detallada del sistema propuesto, pues se puede incluso hacer una simulación acústica para lo que hemos comentado antes, para asegurarle a la propiedad que el sistema que hemos propuesto va a cumplir tanto el número de dBs, perdón, el nivel de presión sonora, los 65 dBs que hablábamos antes, como el ratio STI, como la inteligibilidad de los mensajes que se vayan a dar dentro de esa instalación. Si queréis ser más autónomos, pues no pasa nada. Podemos proveeros de herramientas de cálculo o de asesoramiento o incluso de archivos en CAD para que vosotros podáis hacer ese planteamiento con las referencias de altavoces sobre plano, etcétera, etcétera. O se pueden optimizar o si la propiedad tiene algunos requisitos especiales, como por ejemplo veis aquí un reparto de líneas que es para un hotel. El hotel pues tiene diferentes, digamos, ambientes sonoros dentro de sus instalaciones. Pues no será lo mismo la música del gimnasio que la del spa, que la que hay en los pasillos o en la piscina. ¿Okay? Entonces, todo esto también se dimensiona y se diseña de tal manera que el equipo sea un equipo de evacuación por voz certificado, pero que al cliente también le permita explotarlo en su día a día para las necesidades que ellos tengan y no tener que hacer doble inversión. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos visto dentro de las soluciones? Pues dentro de las soluciones que tiene Honeywell y que comercializa Bydemes, tenemos tres familias de producto. Tenemos la gama Minibes, que sería la gama más compacta,
Normalmente se suele usar en sitios educativos, en centros cívicos, supermercados, pequeños centros comerciales, colegios, etcétera, etcétera. Pero también nos permite, por ejemplo, hacer un hotel de dimensiones pequeña-mediana o, no sé, o alguna estación también de metro o de autobuses. Esta sería la gama más compacta, más económica, pero la ventaja que tiene es que en un solo equipo, que es este cofre que veis aquí, en un solo equipo estarían todos los componentes que necesito para montar una instalación certificada. Ahora os comentaré un poco qué tipo de obra podemos hacer y cómo se dimensiona. Luego tendríamos el sistema Intevio, que Intevio ya es un sistema que es modular, es escalable y digamos que tiene unas prestaciones muy buenas, pero sin entrar en funciones demasiado avanzadas, que es lo que nos exigiría ya una instalación más compleja. Intevio, sobre todo, lo recomendamos en entorno industrial, porque los amplificadores son muy potentes y es un equipo muy fácil, digamos, de dimensionar, de escalar, porque simplemente es añadir amplificadores y módulos a la instalación a medida que la instalación se hace más grande. Ahora pondremos algunos ejemplos. Y aparte, en precio es muy, muy, muy competitivo, además de la puesta en marcha que es bastante sencilla. Y ya para proyectos un poquito que exijan salirse de lo estándar, como por ejemplo opciones de integración, opciones de conexión con sistemas de audio profesional, opciones de escenarios concretos según días de la semana, programación de eventos, lanzamiento de mensajes por fecha y hora, control automático de ganancia, como decía antes, para que se registre en todo momento el ruido ambiente y se adecue el volumen de todo a ese ruido ambiente, así como instalaciones muy complejas en red con muchas, digamos, con equipos distribuidos por toda la arquitectura del edificio, pues ya recomendamos nuestra solución Variodin. Intevio y Minibes vamos a verlos ahora porque son sistemas muy sencillos de dimensionar y Variodin sí que deberíais contactar con nosotros porque es un equipo muy flexible. El equipo mínimo, digamos que ocuparía 3 US, pero podemos meter hasta 400 equipos en una red. Por tanto, nuestro asesoramiento siempre es clave para que podáis optimizar el sistema en función de las necesidades del proyecto y no incurrir ni en sobrecostes y aprovechar bien los amplificadores por potencia, dimensionamiento, espacio de rack, etcétera. Entonces, Variodin es un poquito más complejo y siempre aconsejaría que estuvierais asesorados por nosotros. Intevio y Minibes son dos sistemas muy sencillos que vais a ver ahora que vamos a dimensionar de una manera muy fácil. Vamos primero con sistema Minibes, que es el más sencillo. Y bueno, pues Minibes, digamos que es este pequeño armario que podemos colgar en la pared. ¿Ok? También existe una opción de ponerle un par de accesorios que nos permitirían meterlo dentro de un rack. Pero al ser un sistema compacto, podríamos colgarlo en la pared y no prescindir de la necesidad de un rack. Dentro de, digamos, todos los minibés por fuera son iguales. Dentro de la gama hay 6 modelos que ahora comentaré, pero para que os hagáis una idea, los elementos comunes de un minibés que nos permiten que el sistema esté totalmente certificado van a ser los siguientes. Para empezar, tengo en el frontal lo que llamamos un panel de bomberos. ¿Ok? Es este micrófono con botón Push to Talk, pulsar para hablar, y tenemos una pantalla táctil de la gestión del sistema de megafonía. Dentro de la memoria del minibés habrá 2 reproductores de mensajes pregrabados que además están supervisados. Esos mensajes están destinados a la evacuación del sitio. Están supervisados, ¿por qué? Porque si un día el equipo se le corrompe la memoria y pierde esos mensajes, me lo avisa. ¿Ok? No podemos permitirnos que un día entremos en evacuación, vaya a saltar un mensaje de evacuación y el equipo no encuentre el mensaje porque su memoria se ha roto. ¿Ok? Entonces, tiene dos reproductores de mensajes pregrabados que siempre están supervisados. También aquí tenemos este botón rojo para
poner el equipo en modo evacuación y tiene un pequeño altavoz aquí en la parte frontal que me permite monitorizar la señal de audio que se esté oyendo en las diferentes zonas que tenga el equipo. A nivel interno, pues tiene aquí su fuente de alimentación, que estaría a 230, pero también tiene dentro un cargador de baterías y una fuente de alimentación redundada. Este espacio del cabinet que vemos aquí debajo es el espacio destinado a colocar las baterías de emergencia. ¿Ok? Y como vemos aquí, estos dos disipadores que veis aquí son las dos placas de circuito de amplificación. Por tanto, el sistema podrá operar con estos dos amplificadores internos, pero en caso de que uno de ellos falle, el otro puede hacerse cargo de toda la potencia restante. Por tanto, lo único que dará es prioridad a la fuente de audio que tenga más importancia. Esto lo que me permite es pues, tener dos amplificadores redundados y si uno falla, pues me aseguro la evacuación siempre. Dentro de los modelos que comentaba antes, pues tenemos 6 modelos. Los que aparecen aquí arriba serían los modelos estándar y los que aparecen aquí abajo tendrían las mismas características que el modelo estándar, pero la diferencia es que incorporan tarjeta de fibra óptica. Ahora os comentaré un poco la diferencia entre unos y otros. Los modelos de arriba podría conectar varios de ellos en red y los de abajo, como llevan tarjeta de fibra, entre ellos podría crear un anillo de fibra. Ahora os enseñaré unas arquitecturas. El modelo más sencillo sería el Miniverse 2001, que tendría dos amplificadores de 160 vatios, por tanto, voy a poder cargar al equipo con 320 vatios de altavoces y el 4001 y el 4002, pues al llevar dos amplificadores de 320 vatios los podré cargar con hasta 640 vatios de altavoces. Eso traducido a altavoces, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del 4001 y 4002, unos 106 altavoces de techo. ¿Vale? Un segundo. Pero en instalaciones algo más sencillas, como por ejemplo sitios de oficinas, hospitales o un hotel que estén en zonas relativamente en silencio, podemos poner los altavoces a 3 vatios en vez de a 6 vatios y duplicar el número de ellos. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de que podemos hacer instalaciones de unos 6.000 metros cuadrados con un solo minibus. El minibus, el modelo más sencillo, tendría 4 zonas, 4 líneas y el modelo 4001 y 4002 pues hasta 8. La diferencia entre el 4001 y el 4002 es que en el 4001 solo hay una fuente de audio simultánea que puedo conmutar a cualquiera de las zonas y en el 4002 tendré dos fuentes de audio simultáneas que puedo conmutar a cualquiera de las zonas, de las 8 zonas que posee el equipo. El peso, obviamente, en función del tamaño amplificador, pues varía y pues bueno, pues tiene la pantalla táctil. Otra cosa buena que tiene Minibus es que tiene lo que se llama un DSP. El DSP es el Digital Signal Processing o procesador de señal digital. Son todas aquellas herramientas digitales que me permiten procesar el audio. Como por ejemplo, pues ecualizar, dar un control de ganancia, incluso meterle un delay. El delay es un pequeño retardo que en sitios de acústica que no es muy favorable se mete para evitar esos ecos, por ejemplo, un pasillo o un túnel, son sitios en los que se tiende al rebote de las ondas y se puede provocar un eco, metiendo un retardo entre unas líneas y otras, digamos que puedo disminuir ese efecto indeseado. ¿Ok? Y pues nada más, como he dicho, sistema compacto con todo lo necesario para cumplir normativa. Aquí albergaría las baterías y vamos a ver ahora el tema de accesorios. ¿Con qué accesorios podemos contar? Podemos conectarle un micrófono analógico de 4 teclas, que solo nos permitiría seleccionar 4 zonas, pero este micrófono no estaría certificado. Es un micrófono simplemente pues para un supermercado, decir que habrá una línea de caja o que hay un coche mal aparcado o alguna cosa similar. Los micrófonos que son, digamos, de altas prestaciones son esta gama que vemos de aquí.
Estos micrófonos ya están supervisados, por tanto cumplen normativa N5416 y aparte son Ethernet. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los puedo colocar dentro de la misma red que esté el equipo a la distancia que yo vea. Se pueden programar, es decir, las teclas que tienen se pueden programar según las acciones o zonas que yo desee y lo habría de dos modelos, tanto con botonera como con pantalla táctil. ¿Vale? Esta pantalla táctil pues, me permite o programar estos botones o la pantalla táctil sería sustitutiva de la pantalla táctil que tengo en el frontal del equipo, que veis aquí. ¿Vale? Los dos serían Ethernet certificados. Y para evacuar también tengo una estación de lo que llamamos un panel de bomberos, que es Ethernet también, con micrófono push to talk. Estos dos micrófonos serían para avisos convencionales. También comentaros que tienen entrada de audio, es decir, puedo conectar aquí cualquier dispositivo de audio y convierte el audio en IP y lo lleva hasta el equipo, sin tener que tener, digamos, el reproductor en la sala de racks al lado del equipo. Le puedo conectar el audio a la estación de llamada. Y este panel de bomberos estaría destinado simplemente a evacuación de zonas. ¿Vale? Si en cualquiera de estos, digamos, micrófonos quiero aumentar el número de zonas, porque a lo mejor he conectado varios equipos en red, pues tengo esta extensión de teclado de 20 teclas. ¿Vale? Que simplemente pues los puedo conectarle hasta 5 y tener una consola entera para seleccionar todas las zonas de una instalación. Como hemos dicho antes, los equipos siempre van a supervisar las líneas de altavoces, porque si algún día alguien haciendo unas tareas de mantenimiento rompe un cable que se encarga de la línea de altavoces y yo voy a evacuar y ese cable está roto, los altavoces que estén dentro de ese sitio no se van a oír, no van a reproducir ningún sonido, ni de evacuación, ni de música, ni nada. Entonces, para evitar eso o para detectar un posible fallo en esa línea, los equipos de evacuación por voz van a supervisar la línea de altavoces. Y en este caso, el Minives, permite hacerlo de dos maneras diferentes. Una es midiendo la impedancia de la línea, es decir, cuando yo conecto X altavoces en una línea, estos altavoces, al conectar X altavoces, pues tendrán un valor de impedancia. Entonces, el Minibest tiene un medidor de impedancias interno, va a medir la impedancia de la línea, la va a registrar y si un día, en una de esas comprobaciones que él hace de la línea, detecta que esos valores de impedancia han variado, pues nos va a reportar un fallo porque él entiende que al haber una variación en la impedancia puede haber un corto o puede haberse caído parte de los altavoces o puede haberlos perdido todos, ¿vale? Entonces, cuando él detecta que esos valores se ven alterados, nos lo va a reportar. Y otra manera que tiene de supervisar esas líneas es mediante lo que llamamos un EOL. Un EOL en inglés es End of Line Device. Simplemente es un dispositivo que se coloca al final de la línea y él lo que hace es, digamos, envía un pulso que contrasta con ese dispositivo. Si ese dispositivo está ok, pues él ya sabe que la integridad desde que sale su pulso o su comprobación hasta el dispositivo que se encuentra al final de la línea, pues ha recibido feedback, por tanto entiendo que todo lo que hay intermedio entre yo y este dispositivo está ok, ¿vale? Entonces que sepáis que esos dos modos le permiten supervisar la línea de altavoces. En cuanto a arquitecturas, pues lo más estándar es usar un Minibest para una instalación, pero puede darse el caso en el que tenga la necesidad o crea conveniente crear una red de Minibest con un control centralizado, como veis aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería una instalación de, pues, imaginaros un colegio bastante grande que tiene varios edificios, el de primaria, el de infantil, el edificio de bachillerato. Pues yo puedo tener un Minibest en cada edificio, de tal manera que en cada edificio alguien que se dé cuenta de la emergencia puede evacuar de manera local con su panel de bomberos o poner su música o lo que ellos quieran, pero todos ellos pueden estar conectados a una red y haber un control de seguridad centralizado, de tal manera que si yo quiero evacuar un edificio entero o dar un mensaje a la determinada zona de uno de estos minibés que se encuentra dentro de un edificio, lo puedo hacer. ¿Ok? Otra opción que tengo, si quiero que en vez de esta conexión por red, la conexión esté redundada bidireccionalmente,
es crear un anillo de fibra entre ellos. Y aquí es donde entra el segundo modelo que os he comentado, los que llevan tarjeta de fibra. Esto nos permite crear un anillo de fibra entre ellos con más de un punto de fallo. Si cualquiera de estos puntos de la fibra se rompe, pues de manera bidireccional puede llegar por el otro sitio, ¿vale? Por la otra parte del anillo. Habría dos maneras de hacerlo, tanto en monomodo como en multimodo, y pues con las diferencias de distancia que ello nos permite. Por ejemplo, otra aplicación sería, por ejemplo, imaginaros que ponemos un minibés en una red de túneles de una autopista. Pues los túneles son un sitio más o menos, depende de qué túnel, son un sitio más o menos pequeño que puedo cubrir con 10, 15 bocinas, puedo cubrir un túnel. Puedo poner un minibés en cada túnel y tener un control centralizado desde la gestión de la autovía. Y mientras esté dentro de un radio de 20 kilómetros, pues, y tengan tirada de fibra, pues se podría hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Podéis comentarlo en el chat si queréis. ¿Algo que no os haya quedado claro? ¿Todo está bien? Vale, pues prosigo y si queréis al final de la exposición, pues comentamos si tenéis alguna duda más. La segunda solución que quería comentaros es la que os he dicho antes, que es el sistema Intevio. El sistema Intevio es muy sencillo también de dimensionar, no es tan sencillo como Minibés, porque de Minibés me despreocupo, solo tengo que ver el número de líneas que necesito, el tipo de micrófono y la potencia que me hace falta para mover todos los altavoces de la instalación y pedir el modelo correspondiente. Y en Intevio, pues no es tan sencillo, pero va a ser muy sencillo, porque solo van a intervenir tres elementos fundamentales en lo que es el diseño de la solución. ¿Ok? El primer elemento que va a intervenir sería este que veis aquí, que es el controlador o MCU, Multi Control Unit, ¿ok? Que si os fijáis, la frontal pues tiene unos menús muy parecidos a los de Minibés. Va a contar también con su micrófono de emergencias, con los controles para la pantalla de cristal líquido, y la diferencia va a estar en que tengo aquí 8 botones de acciones predefinidas y otros 8 botones que me van a permitir la asignación de las zonas, la selección de zonas, ¿vale? Por si quiero dar un mensaje directamente desde aquí. Otro elemento que va a ser, que permite la ampliación del sistema, sería una matriz de relés de 8 líneas, ¿vale? Ahora comentaré qué hace cada cosa. Y los amplificadores. Los amplificadores tienen una potencia fija de 500 vatios. Por tanto, con estos tres elementos voy a dimensionar el sistema. Y luego, pues, estaciones de llamada solo voy a tener un modelo que ahora os comentaré un poquito cuáles son sus virtudes. Por tanto, componentes del sistema, pues se va a componer de tres cosas. El controlador principal, o MCU, el expansor de zonas, o RK-Zone, y amplificadores de 500 vatios. Os voy a comentar qué es lo que hace cada uno. La MCU, como he dicho, además de tener todo este panel de control, es la que va a gestionar el sistema y es la que tiene botones para poder operar el sistema. Pero además, dentro de la MCU vamos a tener una matriz de relés de hasta 8 líneas barra zonas y un amplificador interno de 500 vatios. Por tanto, esto ya en sí es un equipo de megafonía. ¿Quiero aumentar el sistema porque no me vale con 8 zonas y 500 vatios? Pues no pasa nada. Añado un expansor de zonas, que es el RK-Zone 8, un expansor de 8 líneas, y un amplificador adjunto, o sea, conectado a este expansor de 500 vatios. Por tanto, todo el sistema va a tener una MCU, que son 8 líneas, 500 vatios, y lo puedo ir expandiendo con 8 líneas, 500 vatios, 8 líneas, 500 vatios, 8 líneas, 500 vatios. Así hasta 125 líneas, ¿vale? Una cosa que puedo hacer, pero yo no la suelo recomendar mucho, a una MCU o a un expansor se le pueden conectar dos amplificadores, de tal manera que en vez de lo estándar que he comentado de 8 líneas, 500 vatios, podemos tener 8 líneas, 1000 vatios.
pero aquí hay que dimensionarlo muy bien porque superar 500 vatios en una línea yo no lo recomiendo porque ya nos vamos a secciones de cable más grandes y complica la instalación y aumenta bastante los costes. Entonces, si esas líneas están bien repartidas, sí que podemos meter sin problemas 8 líneas, 1000 vatios, porque no esos 500 vatios, no esos 1000 vatios van a ir a una sola línea, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de las secciones de los cables. Es decir, el equipo me lo permite, pero yo como persona coherente debería tener ese criterio a la hora de instalar, ¿vale? Y por otro lado tenemos la estación de llamada, que esta estación de llamada también está certificada N5416 y pues como veis puedo evacuar desde ella porque tiene su botón de evacuación y digamos que nos vamos a encontrar algo similar a lo que tenemos en la frontal de la MCU, que serán 8 teclas de acciones predefinidas y 8 teclas para selección de zonas o acciones. Y podemos expandir también el teclado mediante módulos de 8 teclas o mediante módulos de 4 teclas, pero destinados a evacuación de zonas. También tiene entrada de audio, como al igual que en Minives, yo puedo conectar un dispositivo reproductor aquí a la estación de llamada y la estación de llamada directamente me transporta el audio hasta la MCU y de ahí al sistema. Y también cuenta aquí con un altavoz que me permite monitorizar qué se está escuchando en la zona que yo elija, ¿vale? Por tanto, por resumir el sistema se controla a través de la MCU, que cuenta ya con 500 vatios y 8 líneas de altavoces, y podemos añadir, como he dicho, un amplificador, o sea, 2 amplificadores por cada controlador o por cada expansor, hasta 1000 vatios por canal. Se puede ampliar el número de líneas hasta un total de 128 y el micrófono, la MCU cuenta con micrófono para evacuar o en las estaciones de llamadas remotas. Funcionalidades, pues puedo conectarle fuentes externas, puedo conectarle estaciones de llamada, puedo conectarle el micrófono de evacuación y otras entradas de audio. También posee 2 reproductores de mensajes en la memoria interna que están supervisados, al igual que Minives, por tema de normativa que ya he comentado antes. Y obviamente, pues esto lo tienen todos, que es yo puedo asignar la prioridad de fuentes, ¿vale? Como hemos comentado antes igual, es más importante la evacuación de un bombero en tiempo real en el edificio, después irían los mensajes pregrabados y por último, pues ya las otras demás fuentes de audio, ¿vale? Conexión de audio, que es lo que he comentado antes, y el micrófono con función monitor. La configuración de este sistema, tanto este como Minives, se pueden configurar mediante software y son sistemas muy sencillos, incluso si tenéis esa inseguridad, se puede contratar o una puesta en marcha remota o en Honeywell damos cursos gratuitos cada X tiempo de diferentes soluciones a nivel técnico para esas puestas en marcha de los sistemas, ¿vale? La estación de llamada, pues no tiene nada. Como os he dicho, 8 teclas de acciones predefinidas, 8 teclas para asignación de zonas. Se pueden conectar en un mismo sistema hasta 6 estaciones de llamada. Puedo añadir ampliación de teclado hasta un máximo de 72 teclas. Tienen entrada de audio y los expansores pues pueden ser o de teclas para selección de zonas o de teclas para evacuación de zonas. Esta estación de llamada no es Ethernet, pero sí va con un cable categoría 5, o sea, con conectores RJ45 y va alimentada por PoE hasta 400 metros, pero la puedo poner más lejos si le pongo su propia fuente de alimentación, hasta un total de 600 metros desde la MCU. A veces nos lo piden y si quiero hacer un panel de bomberos que no sea una estación de llamada, un panel de bomberos como tal, bajo llave para que nadie pueda evacuar, no hay ningún problema. Tenemos esta estación de llamada, le quitamos el micrófono de cuello de cisne y le ponemos un micrófono de PTT, que es el destinado a que, o sea, es un micrófono con un botón para poder hablar, pero está destinado a que los bomberos puedan manipularlos con sus propios guantes, ya que no permite, el guante de bombero no permite una manipulación muy fina de los demás botones, ¿vale? Entonces simplemente tendrían que pulsar el botón rojo y poder evacuar con estos micrófonos, ¿vale? Os doy la explicación de por qué se usa un micrófono PTT. Y simplemente por meterlo en un armario de emergencias
que puede tener llave para solo pueda evacuar la persona que esté destinada a ello. Como hemos comentado en la normativa, en la primera parte, estos equipos llevan una alimentación de emergencia. Por si pierdo suministro de energía, poder tener un backup de esa energía. Y como he comentado, se hace mediante fuentes de alimentación y baterías. En Minibes estaban integradas, pero aquí como es un equipo de dimensionamiento modular, pues la fuente de alimentación que tengo para el sistema Intevio es esta fuente de alimentación. Y esta fuente de alimentación, pues con una herramienta de cálculo que tenemos, pues nos podrá decir hasta cuál es el número máximo de amplificadores y equipos y estaciones de llamada que puede alimentar. Entonces, simplemente que sepáis, es una fuente que se va a encargar de suministrar, en caso de fallo de suministro eléctrico, la corriente a los equipos y las baterías que pondremos pues será en función de lo que necesiten los equipos que tengo conectados. Habrá baterías de 65 amperios, de 105, de 150, en este caso admite hasta de 270 amperios, ¿vale? Según el consumo de equipos que tenga. Y por resumiros un poco la arquitectura del sistema Intevio, veis que es muy sencilla. Yo simplemente tengo que poner mi MCU y añadir expansores y amplificadores. Y aquí viene una observación que os he hecho antes con Minibes y os voy a explicar aquí en la arquitectura y esperar este momento porque es donde se ve más claro. Hemos dicho que en caso de que falle un amplificador, debemos de tener un amplificador de backup. Minibes tenía 2 placas de amplificación y una actúa de backup de la otra. La ventaja que tiene con respecto a otros fabricantes la solución Intevio es que en otros fabricantes, por ejemplo, si yo tengo un amplificador de 4 canales, tengo que perder un canal y lo destino a hacer backup de los otros 3. Si meto otro amplificador de 4 canales, voy a perder otro canal y tengo que hacer backup de los otros 3 y así sucesivamente. La ventaja que tiene Intevio es que yo puedo dimensionar, siempre y cuando lo haga las conexiones pertinentes, el sistema completo y solo puedo contar con un amplificador de respaldo. Y este amplificador de backup, en caso de fallo, va a encargarse de este amplificador si falla, de este amplificador si falla, de este amplificador si falla, de este o del interno que tiene la MCU. Por tanto, a nivel de rendimiento, de dimensionamiento del equipo, es bastante eficiente. Como os comentaba, sobre todo estamos montando muchísimo Intevio en instalaciones industriales, porque estáis viendo que son amplificadores de potencia fija de 500 vatios que nos permiten mover muy bien, por ejemplo, las bocinas, que es lo que se suele montar en industrial, y teniendo solo un amplificador de respaldo por rack, pues se puede hacer cargo de cualquiera de los restantes. Y poco más que deciros. La supervisión en el sistema Intevio sí o sí va mediante en offline device, es decir, con un dispositivo de final de línea y poco más. Ya os digo, es un sistema de prestaciones no muy amplio, pero sí que resuelve muy bien escenarios muy básicos de megafonía, como puede ser colegios, como puede ser un hotel, como puede ser industrial. Sobre todo en entorno industrial lo estamos aplicando bastante. Y como os decía, vamos a ver hacia dónde vamos hacia el futuro. Quería terminar en un minuto presentaros la última evolución de Honeywell de nuestro sistema Variodin. Como os he comentado antes, el sistema que tenemos con mayores prestaciones y más complejo es el Variodin y este año pues vamos a pasar ya, hemos presentado la nueva evolución del Variodin D1, que es un sistema ya bastante reconocido en el mundo de la megafonía, pero hemos dado una vuelta de tuerca más y hemos hecho la última evolución de este sistema, que es el Variodin One. Variodin One, ¿qué novedades tiene? ¿Qué aporta con respecto al sistema Variodin anterior? Pues mira, sobre todo la arquitectura es totalmente modular, desde 3 US hasta lo que quiera, hasta 400 equipos los puedo meter en una red. Los amplificadores llevan una tecnología que se llama Power Sharing, que es en vez de tener amplificadores de potencia fija, es decir, por ejemplo, tengo un amplificador de 2000 vatios,
pues en vez de tener 4 canales de 500 vatios de potencia fija, yo esos 2000 vatios los puedo repartir mediante el setup del equipo como quiera según la necesidad que yo tenga. Puedo tener el canal 1 con 300, el canal 2 con 500, el canal 3 con 300 o con 200. O sea, le puedo decir a cada canal de amplificador cuánto potencia necesito de la total que él tiene. ¿Ok? Hemos rehecho el software de configuración para que sea mucho más visual y fácil, y el software de gestión que es mediante CLSS, que será compatible con las centrales de incendio de Honeywell. ¿Vale? Esto ya se están vendiendo licencias de software de CLSS para la gestión de parques de centrales de incendios. Si tuviéramos que integrarlo con señales de audio profesional, pues contamos con algún módulo de protocolo Dante. Dante es un estándar en el mundo del audio profesional, por si hay que hibridarlo con ese tipo de sistemas. Soporta hasta 120 audios simultáneos dentro de una red de Variodin. 120, esto nos permite hacer, por ejemplo, un aeropuerto con sus puertas de embarque o una estación para diferentes llamadas de los trenes. 120 audios simultáneos. Y se ha hecho especial hincapié, ya que todos estos equipos la tendencia es a integrarlo en redes de gestión, pues se ha hecho bastante esfuerzo en temas de ciberseguridad. Esto es algo que nos destaca con respecto a la competencia, ¿vale? Tiene certificación ANSI de varios requisitos de ciberseguridad que cumple el sistema. Y bueno, pues es compatible ya con gran variedad de centrales de incendio de Honeywell, en el cual su integración no iría por contactos, como los equipos convencionales, sino que ya llevan un protocolo propio en el que puede hablarse de manera total con las centrales de incendio. Como os decía, vamos a tener dos tipos de amplificador, los estándar pequeños, que son el de 4 por 125 y 4 por 250. La ventaja de estos es que ya tiene el cargador de baterías incorporado, y los amplificadores grandes pues llevan su propia fuente de alimentación separada, al igual que pasa con el sistema Intevio. Y otra novedad que vamos a incorporar, o que ya tenemos incorporada, es la estación de llamada con pantalla táctil. Pero aparte de ser Ethernet, aparte de ser certificada, aparte de hacer lo que hace una estación de llamada convencional, también cuenta con un puerto USB de reproductor para reproducir archivos de audio. Cuenta con una memoria interna de 7 GB, unas 27 horas de almacenamiento, que puedo meter mensajes, puedo meter publicidad, puedo meter, yo que sé, mensajes de COVID que se repitan periódicamente, música, cualquier cosa. Puedo grabar mensajes en tiempo real, personalizarlo con la identidad corporativa del cliente. Y lo bueno que tiene esta estación de llamada es que no necesito un PC de gestión. Hay gente que hay personas que les gusta tener un PC de gestión de la megafonía. Con esta estación no lo necesito. Mediante los diferentes menús que posee la estación de llamada, puedo tocar fuentes de entrada, volúmenes de cada zona, conmutar zonas, fuentes de audio. Puedo hacerlo casi todo. Y aparte, le puedo incorporar varios perfiles de acceso a los diferentes menús. Si es de gestión, o solo poner música, o solo subir volumen, o poder evacuar. ¿Ok? Tenemos también una estación de llamada más limitada, que es la DCS Plus, que es la estación estándar. Y bueno, esto es simplemente para que echéis un ojo al programa de gestión de software, en el que vamos a poder meter los planos, vamos a poder tener playlists de audio, programar por fecha y hora, eventos, tener en todo momento una gestión controlada del sistema de megafonía. Y el sistema de puesta en marcha, pues muy sencillo. Vamos a arrastrar simplemente los equipos a un rack virtual y automáticamente me va a calcular el número, las baterías, la disipación de calor, el número de US, todo lo que me hace falta para completar el rack. Y creo que he ido bastante justito en tiempo. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado de contestarla, y si no, pues aquí tenéis mi correo para cualquier cosa que necesitéis con respecto a proyectos, información, asesoramiento o cualquier otra duda que os surja de normativa o de evacuación por voz. Así que muchas gracias.